Hola chicos, buenos días. Buenos días, profe. Hola Miley, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días chicos. Voy a dar un minutito más para que se puedan conectar la mayoría de estudiantes y les tomo lista. Mientras, tenga un cuaderno cerca y un esfero cerca, por favor. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Hay alguien con el nombre Phoenix 3. Por favor, cambie su nombre para poderle poner en lista. Va a prender su micrófono y me menciona presente para ponerle en lista, ¿vale? Alvarado. Baroja. Presente. Baños. Carrión. Chicaiza. Guzmán. Díaz. Erazo. Espinosa. Farinango. Galvez. Presente. Presente. ¿Ya? Garzón. Galvez. Ya te puse Garzón. Galvez, si estás. Guachamín está. ¿No? Logacho. Lomas. Presente. López. Merino. Presente. Profe Díaz, sí está. Buen días, parece que recién te despertaste. Nina. Perdón, dicen. Miranda. Presente. Mogro. Presente. Molina. Presente. Logacho, llegaste tarde, ya te pongo listo. Gracias. Sí está. Ordóñez. Presente. Ordóñez también está. ¿Ya? Estamos Ordóñez. Perigüesa, sí está. Perpuesán. Presente. Pucha. Quilumbango. Quito. Recalde. ¿Sí está? Presente. Chugulín. Sotalín. Terán. Tipán. Torres. Presente. Tipán, si estás, chévere. Torres. Vázquez. Velázquez. ¿Alguien que no le haya puesto en lista? Velázquez sí está, chévere. Chicaiza. Chicaiza. Cambia tu nombre, Chicaiza. ¿Alguien más que falte en lista? Son 19. Conmigo son 20. Listo. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver una síntesis súper cortita sobre las características funcionales de las células. Todo esto de aquí les voy a pasar yo al aula virtual. Pero les voy a contar más o menos sobre estas propiedades fundamentales. Luego de eso van a realizar una actividad recreativa y después una tarea que tienen que realizarlo en el cuaderno. ¿Listo? Voy a salir de Teams. Genera un poco de problema. Listo. Vamos. Inicialmente la anterior semana les había pedido que vayan a repasar, vayan a revisar un poco sobre los organelos de las células procariotas y eucariotas y busquen diferencias entre ellas. Entonces, esa actividad que realizaron
durante esta semana, es decir, leer esos organelos, le va a servir para resolver esta actividad que les voy a presentar, pero después vamos a hablar de esta actividad. Inicialmente, tengo por comentarles sobre las características funcionales de la célula. Esto hace referencia a las propiedades fundamentales de la vida, es decir, qué caracteriza a una célula o qué la diferencia de estar muerta. Entonces, tenemos 7 puntos. El primero es la exclusividad química. ¿A qué se refiere la exclusividad química? Una frase para poderla entender de manera sencilla es que los sistemas vivos muestran una organización molecular exclusiva y compleja. ¿Qué significa esto? Que si nosotros comparamos, por ejemplo, un pedazo de piedra con una célula, el pedazo de piedra tiene enlaces tal vez iónicos por los metales que tiene, o por ahí también enlaces covalentes y nada más. Y estos enlaces no generan mayor interacción. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en una célula, esta presenta muchos tipos de enlace, muchos tipos de átomos, todos interactúan, vemos biomoléculas como las que habíamos visto al comienzo del año, proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, glúcidos realmente, o lípidos, por ejemplo. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta por qué algo está vivo. El segundo punto es la complejidad y la organización jerárquica. Esto hace referencia a que los seres vivos muestran una organización. En este caso, puede o no ser jerárquica. Siempre va a haber una organización. Ejemplos de organizaciones de los seres vivos. Dentro de los seres humanos, por ejemplo, nosotros vemos que estamos siempre como sociedad. Podemos ver que hay personas que tienen mayor poder que otras. A lo mejor hay presidentes, hay alcaldes, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de una familia, a lo mejor hay un padre, una madre y los hijos. Dentro del reino animal podemos observar también este tipo de jerarquía. Tenemos los organismos productores, que son las plantas, los herbívoros, los carnívoros, ¿no es cierto? Hay otras especies, por ejemplo, los leones, que también tienen una posición jerárquica. El león manda, las leonas son quienes realizan la caza, el león se supone que mantiene protegido el perímetro de su reino, ¿no es cierto? Entonces siempre vemos ahí algún tipo de organización. A veces puede ser jerárquica, a veces no. A eso hace referencia que son exclusivas. Y todas obviamente son complejas, por eso tenemos en cuenta las redes tróficas. Ahora bien, en cuanto a la reproducción, los seres vivos, los sistemas vivos pueden autorreproducirse. ¿Qué significa esto? Que para poder asegurar que hayan suficientes individuos de una especie, entonces esta especie necesita reproducirse. Puede haber reproducción sexual o puede ser reproducción asexual. La reproducción sexual obviamente es por gametos y puede ocurrir en plantas y en animales, también en microorganismos. La reproducción asexual, en cambio, es generar dos organismos diferentes a partir de uno solo, sin que por ello haya gametos. Podría considerarse incluso reproducción asexual la replicación celular, es decir, cuando nosotros tenemos mitosis y meiosis, podríamos estar hablando de una reproducción asexual justamente porque estamos duplicando la cantidad de células, ¿no es cierto? Sin embargo, no estamos generando dos individuos diferentes. Hay que tener en cuenta eso. La siguiente es la posesión de un programa genético. Si es que nosotros realizamos análisis genéticos a todos los organismos vivos y también muertos, ¿no? Que hayan muerto recientemente, podemos identificar 4 nucleótidos, de hecho 5, incluido el uracilo. Y vamos a ver que mientras desplegamos estos análisis podemos identificar genes, todos en base a los 4 nucleótidos, que sería adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, podemos identificar que todos venimos de un mismo ancestro común, que es lo que les había mencionado hace mucho tiempo, Luca, que era el primer ancestro común conocido. Entonces, todos tenemos este mismo programa genético, estas mismas bases genéticas y por lo tanto podemos considerarnos vivos. No podemos decir, por ejemplo, que el agua está viva justamente porque no tiene un programa genético, es decir, tiene enlaces, tiene uniones, tiene átomos, pero no tiene la misma complejidad que un nucleótido, ¿no es cierto? Luego viene el siguiente punto, es el metabolismo. Justamente en este caso se refiere a la alimentación. Los organismos vivos requieren mantenerse vivos y para ello obtienen nutrientes de su entorno. ¿Cómo obtienen nutrientes de su entorno? Hay dos diferencias. Habíamos visto los organismos autótrofos y los heterótrofos. Dentro de los autótrofos también están los quimiótrofos. Los autótrofos son, por ejemplo, las plantas
o las células que se encuentran en las fosas marinas o, por ejemplo, en los volcanes, que obtienen energía a partir de químicos, mientras que las plantas o, por ejemplo, las cianobacterias, las microalgas, obtienen energía a partir de la luz solar, a partir de los fotones. Con eso habíamos visto un montón de tiempo la fotosíntesis. Espero que recuerden un poco. Mientras que los heterótrofos necesitan de otro organismo. Por ejemplo, los herbívoros consumirán una planta, los carnívoros consumirán un animal. Entonces, eso significa, eso es para poderse mantener vivos y tienen que alimentarse a partir de algún periodo de tiempo. Luego está el desarrollo. El desarrollo significa que todos los organismos tienen un ciclo vital característico. La mayoría tienen el mismo ciclo, sin embargo, los tiempos van variando. Y obviamente el ciclo natural de la vida es el que nos enseñaron en la escuela, de nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no es cierto? Entonces, la gestación de las madres o de la hembra sexual justamente puede demorar mucho o puede demorar muy poco. Por ejemplo, poner huevos de mosca a lo mejor puede durar entre un día o dos, o la gestación de, por ejemplo, un bebé humano de 9 meses, o la gestación a lo mejor de una ballena de 2 años y medio. Entonces siempre va variando la gestación. Una vez que el organismo nace, el periodo de crecimiento también puede ser muy lento o muy amplio. Por ejemplo, en los perros, dentro del Canis lupus familiaris, que es el nombre científico de los perros, nosotros tenemos diferentes razas. Podemos identificar que algunas razas crecen rápidamente, mientras que otras no lo hacen. No me refiero a crecimiento en tamaño, sino a crecimiento en madurez. Es decir, los perros más pequeños suelen madurar más rápido que, por ejemplo, un perro de raza más grande. Comparemos un chihuahua con un San Bernardo, por ejemplo. Un chihuahua seguramente puede llegar a su madurez tal vez al año y medio, mientras que un San Bernardo a lo mejor puede llegar a la madurez a los 3 años. Entonces, justamente ese desarrollo va variando de raza a raza y de especie a especie también. Finalmente está la interacción ambiental. La interacción ambiental significa que todos los organismos interaccionan con su entorno, es decir, yo necesito del entorno para poder sobrevivir. Necesito de los medios abióticos, el agua, el aire, la tierra. También necesito de los medios bióticos, ¿no es cierto? Siendo autótrofo o siendo heterótrofo, es decir, puedo necesitar a lo mejor que como autótrofo necesitaría de un animal, por ejemplo una abeja, para que pueda polinizar una planta cercana. O como organismo herbívoro, por ejemplo, yo requiero de plantas para poderme alimentar, entonces siempre voy a tener interacción con el entorno. Esas son las características funcionales de las células, que pueden ser procariotas y eucariotas, y son propiedades fundamentales de la vida. Esa es la sección de la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a realizar? En un comienzo usted va a ingresar a esta página. En este momento aperturo un pequeño tutorial para que usted observe qué es lo que tiene que hacer. Usted ingresa a la página y va a crear un usuario. ¿Listo? Se dirige a la sección derecha de la página. Esperemos que funcione esta maravilla. A veces se porta nerviosa. Entonces, en la parte derecha yo voy a poner iniciar sesión o crear usuario. Y a partir de eso voy a poner mi nombre y apellido. No olvide poner su nombre y apellido. ¿Listo? Después va a ingresar a este link y va a realizar una sopa de letras que tiene 5 organelos. Estos 5 organelos son de las células procariotas y eucariotas. ¿Listo? Una vez que usted ingrese, puede participar varias veces. Esto es una actividad recreativa. No le voy a calificar, pero sí me gustaría que participe. ¿Listo? La tarea 2, que obviamente esta tiene que hacer en el cuaderno, debe ser la siguiente. Debe escribir un cuento sobre un organismo vivo. Algo similar a lo que hicimos el primer trimestre. Escribe un cuento sobre un organismo vivo, bacteria, hongo, planta o animal, el que usted guste, en el que se pueda identificar las 7 características fundamentales de la vida. Es decir, tengo, por ejemplo, que hablar de una célula, tengo que hablar de un hongo, tengo que hablar a lo mejor de una bacteria que, por ejemplo, se reprodujo y a lo mejor por ahí descubrió que necesitaba alimentarse y llegó a la madurez y realizó determinada actividad, ¿no es cierto? Entonces, debe ser un cuento de una página en el que pueda identificar todas estas 7 características funcionales. ¿Listo? Eso lo tiene que hacer en el cuaderno, no me tiene que entregar nada, no tiene que enviar al Classroom nada.
tiene que hacer como actividades para su portafolio. Eso sería todo. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Pero, profe, yo en química le había mandado el portafolio, pero estaba mal mandado porque no le mandé todo lo que tenía. ¿Ya? Y no pude mandarle de nuevo. Y en química yo no tengo, mi mamá ocupa una computadora y mi papá ocupa su computadora, entonces yo no tengo cómo mandarle porque tampoco tengo celular. Y no sé cómo mandarle biología. Mándame por correo. Es que eso es lo que le digo, es que yo no puedo entrar seguido porque mi mamá ocupa la computadora para su trabajo y mi papá también. Cuando Pero esté yo libre tengo la ahí el computadora, portafolio mándame listo. por correo. Por el correo le mando todito. Cuando esté libre alguna computadora, me mandas por correo. Ajá. Ya, biología y química, porque química no le mandé completo. Bueno, no hay problema. ¿Cuál es tu nombre? Paul Vázquez. Ah, ya. Sí te puse en lista. Sí, yo lo entregué. Química entregué, pero estaba incompleto. No hay Biología sí inconveniente. le entregué. Por favor, la próxima que ingreses a las clases, necesito que pongas tu nombre. Está ahorita el nombre registrado de tu mamá, seguramente Meriuxi Ceballos. Sí, Entonces es porque ella también importante que ocupa es que ella también ocupa porque también sabe tener reuniones y entonces ocupa su cuenta y como cuando yo no tú tengo celular, ocupa ingresas, el celular. cuando tú ingresas, te pide poner un nombre. Entonces requiero que pongas tu nombre. ¿Listo? Ya, ya, bro. Santiago López había alzado la mano. Cuéntame, ¿qué te puedo ayudar? Nada, Licen, quería decirle que estoy aquí presente. No pude entrar porque no tenía los datos del celular. Ya te pongo en lista. ¿Alguien más que falte? Guachemín también ha ingresado. ¿Ya? ¿Alguien más que haya ingresado recién y que no le haya puesto en lista? Falta algún chico que no le puse en lista. No, bueno. ¿Alguien tiene alguna Inge, ¿sobre pregunta? qué tocaba hacer el cuento? ¿Me puede repetir, por Sí, favor? les voy a mandar este documento que están viendo en pantalla, les voy a mandar al Classroom para que usted identifique cuál es la tarea. Ahí está lista la tarea. Tiene que hacer un cuento de una página, escribir un cuento de una página sobre un organismo vivo en el que pueda identificar las 7 características fundamentales. Eso es lo que tiene que realizar. Adicional, también tiene que ingresar a EducaPlay, crea su usuario y realiza esta actividad. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Ya les mando por Classroom. Listo. Gracias, Inge. ¿Ya? Por recordarles nada más que la próxima semana, el día lunes, tenemos refuerzo académico, los chicos que tengan algún inconveniente, alguna pregunta, y el día jueves hay atención a padres, se pueden conectar con su usuario y puedo atender al representante que requiera. ¿Listo? Eso nada más, porque este jueves hubo poca clientela. Entonces, si es que su representante tiene alguna duda, alguna inquietud, me puede contactar la próxima semana. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Listo. Sí, Inge. Sí, profe. Eso sería todo por hoy, chicos. Detengo la grabación.